El haitiano de la finca. Jamás debimos caminar hacia ese bosque. Todo comenzó una noche como tantas otras. Mi mejor amigo y yo, como de costumbre, nos habíamos reunido a las 11 de la noche para fumar unos porros en una casa abandonada de nuestra vecindad. Era nuestro ritual nocturno, compartir caladas, intercambiar ideas sobre espiritualidad, esoterismo y el significado de la vida. Nos apasionaba el conocimiento oculto y cada día investigábamos algo nuevo para compartirlo. Esa noche no era diferente, al menos al principio. Habíamos estado conversando por más de una hora cuando mencioné un tema que me tenía fascinado, el desdoblamiento astral. Le conté a mi amigo que había aprendido a salir de mi cuerpo a través de la parálisis del sueño. Le expliqué que lejos de ser algo negativo, era una oportunidad para explorar otras dimensiones. Mi amigo, intrigado, me pidió que le explicara más. Pero antes de hacerlo, le propuse salir a caminar al bosque cercano. Aceptó sin dudarlo. Nos levantamos, salimos de la casa y subimos una colina que marcaba el límite con una finca, un bosque extenso y oscuro. Cruzamos una puerta improvisada con alambre y troncos que dividía lo público de lo privado. Normalmente, jamás habríamos hecho algo así de noche y sobrios, pero la confianza que nos daba el porro nos impulsó a hacerlo. Mientras caminábamos, le conté cómo sufría parálisis del sueño desde los 14 años. Al principio, pensaba que era algo maligno, sobre todo porque sentía presencias extrañas a mi alrededor. Llegué a creer que había heredado un don de mi abuela, quien había fallecido días antes de mi primera experiencia. Pero con el tiempo me acostumbré. A veces, las parálisis se detenían por meses, pero siempre volvían. Le relaté cómo, al comenzar a fumar porros, mi percepción de la energía aumentó. También le mencioné los libros que había leído, las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castañeda y Pachita de Jacobo Greenberg. Gracias a ellos, comprendí que podía aprovechar la parálisis del sueño para salir de mi cuerpo. Cuando te entregas a la experiencia, sientes una presión en el pecho como si algo intentara empujarte fuera de tu cuerpo. Es aterrador, pero si te relajas, tu cuerpo empieza a vibrar, no tu cuerpo físico, sino tu cuerpo astral. Mientras hablaba, notamos que ya llevábamos más de media hora caminando. Sin darnos cuenta, nos habíamos adentrado profundamente en la finca. La noche, de pronto, se volvió espesa. Los árboles parecían inclinarse sobre nosotros, y la oscuridad se sentía como una neblina que nos envolvía. Todo se volvió silencioso. Un silencio antinatural. Fue ahí que lo sentimos. La noche dejó de ser solo un escenario. Se convirtió en una presencia. Nuestros cuerpos se tensaron al mismo tiempo, como si algo invisible nos hubiese tocado. Todos nuestros sentidos se agudizaron, el más leve crujir de una rama, el aleteo de un insecto, el movimiento de las hojas, todo se volvió intensamente real. Y entonces, se rompió el silencio. Pasos, al principio, suaves. Luego, más marcados. Eran dobles, como si una criatura cuadrúpeda nos rodeara. El sonido daba vueltas alrededor de nosotros en un círculo perfecto. No podíamos ver más allá de unos pocos metros, pero en nuestras mentes, el sonido dibujaba un recorrido claro y preciso. Un ritual. Un encierro. Miré a mi amigo. Estaba completamente pálido, inmóvil. Sus ojos estaban desorbitados. Susurró. ¿Qué es eso? Y señaló detrás de unos árboles de coco. Fue ahí que lo vimos. Un caballo negro, enorme,
con ojos rojos como sangre líquida. Su cuerpo parpadeaba entre lo sólido y lo transparente, como si existiera en más de un plano. Caminaba hacia nosotros, pero cada vez que parpadeábamos, estaba más cerca. Lo más inquietante no era su tamaño, ni sus ojos, sino sus cuernos. Tenía dos grandes cuernos que parecían retorcer el aire a su alrededor. Nos quedamos paralizados. Y de pronto, se alzó sobre dos patas. Ya no era un caballo. Era algo más alto que cualquier ser humano, de más de 3 metros. Solo veíamos su silueta y esos ojos rojos brillando desde una altura inhumana. El aire se volvió gélido. Corrimos. Los galopes nos seguían, pero eran distintos. No sonaban como los de un caballo. Sonaban como pasos humanos. Gigantescos. Como si esa cosa nos persiguiera sobre 2 piernas. Mi amigo gritó, «¡Ahí, la cabaña!». Era una cabaña abandonada que había pertenecido a un viejo haitiano que cuidaba la finca, pero que ya no estaba entre los vivos. Corrimos hacia ella. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de nosotros. Nos lanzamos al suelo, temblando. Afuera, los pasos seguían. Pero ahora golpeaban las paredes de la cabaña, todas al mismo tiempo. Era como si hubiese más de uno. Como si esa cosa pudiera estar en todos lados a la vez. Sentí a mi amigo pegarse a mí, como buscando protección. Lo abracé sin mirar. Pero algo no estaba bien. Era más pequeño. Su cuerpo era mucho más delgado, como el de un niño. Su piel estaba fría, y cuando giré el rostro, no era mi amigo. Era un niño. No tenía rostro definido, su piel era completamente negra, como carbón sin brillo. Pero lo peor eran sus ojos, 2 huecos profundos, como portales que no reflejaban nada. Lo miré y sentí que algo dentro de mí comenzaba a ser arrastrado. Era como si mi alma misma se hubiese acercado demasiado a un abismo. Grité. Me lo quité de encima y salí corriendo. Pero mientras corría, sentía como si eso aún estuviera pegado a mi costado. Me empujaba, me presionaba. Me toqué varias veces, pero no había nada ahí. Aún así, el peso y el frío seguían. Corrí sin detenerme hasta llegar a la primera puerta de alambre, subí la colina y bajé hasta el vecindario. Al llegar, vi a mi amigo junto a la iglesia, con el rostro desencajado, llorando como un niño. Me abrazó con fuerza, temblando. ¿Dónde estabas?, me preguntó entre lágrimas. ¿Por qué te desviaste hacia la cabaña? Yo te llamaba y no respondías. Me quedé en silencio, porque yo estaba convencido de que él fue quien me guió hacia esa cabaña. Nos despedimos en silencio. Al llegar a casa me duché, tratando de quitarme esa sensación pegajosa, como si algo aún estuviera aferrado a mi cuerpo. Días después, nos encontramos para hablar de lo que pasó. Él me confesó que al momento de correr, yo me separé y desaparecí en la oscuridad. Que él nunca entró en la cabaña. Que esperó más de 3 horas, temiendo tener que explicar mi desaparición. Yo, por mi parte, estaba convencido de que fueron minutos, pero eran las 4:30 de la madrugada cuando regresé. Habían pasado más de 3 horas. Lo peor fue cuando él me aseguró que jamás me llamó hacia la cabaña. Que nunca me gritó ni me señaló ese lugar. Desde esa noche, algo cambió. Intentamos hacer como si nada hubiese pasado, pero, desde entonces, cada vez que dan las 12 de la noche, no sé por qué, pero pienso en el haitiano que cuidaba aquella finca.
Solo lo había visto cuando era más pequeño y nunca lo había recordado en todo este tiempo, pero ahora, cada vez que el reloj marca las 12, siento como si estuviera pegado a mi costado. Como si quisiera llevarse algo de mí, como si el haitiano nunca se hubiese ido.